Ya, entonces hoy día toca qué cosa, curso de geometría. El tema circunferencia. Circunferencia, ya chicos, circunferencia. Dice que vamos a ver este capítulo, líneas asociadas a una circunferencia y también vamos a conocer dos teoremas, ¿no? Uno es el teorema de Poncelet y el otro es el teorema de Pitot. Pitot y Poncelet. Ya, esos dos teoremas y todas las líneas que están en una circunferencia, vamos a analizarlas. Ya, entonces vamos a ver aquí. Ya, ¿qué cosa tenemos que saber para este tema? Algunos saberes previos. Lo siguiente. Lo siguiente. Aquí vamos a ver que, a ver, recordemos ya, vamos recordando. Y todos se acuerdan del teorema de Pitágoras, ¿no? Pitágoras es muy conocido y así es que solamente para nombrarlo. A ver, ¿qué dice Pitágoras? Fíjense acá. C es la hipotenusa. C es la hipotenusa. A y B, A y B, ¿qué cosas son? Los catetos. Los catetos, ¿no? A y B son los catetos. Son los catetos. Entonces, ¿qué nos dice Pitágoras? Lo siguiente. Dice, la suma de catetos al cuadrado, es decir, A al cuadrado, más el otro cateto que es B al cuadrado, es igual a C al cuadrado, donde C que era hipotenusa, ¿no? Hipotenusa. Bueno, eso es un saber previo, esto lo hemos hecho varias veces, ejercicios, hemos hecho muchos problemas, entonces es solamente como para nombrarlo y recordar, ¿no? ¿Qué más? En un arco, digo, en una circunferencia, toda la suma de sus arcos, ¿qué van a ser? Sí, 360, ¿no? ¿Por qué 360? Porque 360 es prácticamente toda una vuelta, pues no, toda una vuelta, es 360 grados. Y es así que, fíjense, en esta circunferencia tenemos varios arcos, ¿no? Esta notación se lee así, medida del arco, el arco EF. Eso quiere decir así, medida del arco EF. Ya, entonces nos fijamos dónde está el arco EF, está aquí, ¿no? EF, es el arco EF. Después nos habla de la medida del arco FG, 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 ¿no? FG. Luego me habla de la medida del arco GH, 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 este arco, ¿no? Luego me habla de la medida del arco HE, HE. Y ahí que completamos toda la circunferencia, ¿no? Toda la circunferencia. Es por eso que la suma de todos esos arcos es, ¿qué cosa? 360 grados, que sería toda la circunferencia o toda la vuelta, ¿no? Entonces eso también. Entonces ya sabemos que toda una vuelta, ¿cuánto es? 360 grados. Luego dice que tenemos también que recordar los triángulos notables. Los triángulos notables. Ahí nos fijamos que uno de los triángulos notables que nos muestra es el de 37 y 53, ¿no? De 37 y 53. Ahí vemos que a 37, que es el ángulo más pequeño, se le opone 3K, a 53, que es el ángulo medio, un poco más grande, es 4K, y a hipotenusa, que su ángulo opuesto es 90 grados, que es el más grandote, se le pone 5K, ¿no?
Entonces ahí está la relación. También recordemos, dice, el triángulo de notable de 45. Como es 45, sus lados deben ser iguales, ¿no? Prácticamente es un triángulo, este, rectángulo isósceles, ¿no? Por eso es de 45, 45. Sus catetos son iguales, ¿no? Y la hipotenusa es K por raíz de 2. Ya, ese es de 45. Y también quiere que recordemos el triángulo notable de 30 y 60, ¿no? De 30 y 60. ¿Cómo es eso? Al mayor ángulo, que en este caso es 90 grados, se le pone la hipotenusa, ¿no? Se le pone la hipotenusa. Dice que se va a hacer 2K y al 60 se le va a poner la mitad de esa hipotenusa. Si es 2K, la mitad sería K, ¿no? Eso es a lo que se pone hasta 30, perdón. Y el 60 que se le pone, ese mismo K, pero por raíz de 3, ¿no? Ese K que se supuso a 30 por raíz de 3, pero. Ya, entonces eso es lo que teníamos que recordar para este tema de circunferencias. Ya, entonces ya acá entramos al tema. Al tema. Ya acá nos dice que el tema, como les dice, dividía es circunferencias. Entonces una circunferencia que tiene un punto que se llama centro y de acuerdo a ese punto va a girar una recta a la que se le llama radio. Esa recta va a girar y al girar que va a generar una circunferencia. Ya, entonces tenemos un punto que se llama centro. Ahí hay una recta y esa recta comienza a girar, ¿no? Gira, 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 gira y que se generó una circunferencia. ¿Ya, chicos? Entonces es una circunferencia. Conjunto de puntos en un plano que equidistan de otro punto de dicho plano denominado también centro, ¿no? Eso es la definición. Dentro de una circunferencia vamos a tener un montón de rectas, ¿no? O un montón de puntos y rectas. Por ejemplo, el centro, en este caso el punto O, se llama punto o centro o origen, ¿ya? Ya. ¿Qué más? La recta que les dije que va a girar, que se llama radio. Esa recta es la que gira, gira, gira y genera la circunferencia, ¿no? Entonces el radio es el que gira, generando la circunferencia. AB es diámetro. Los diámetros generalmente son de extremo a extremo, ¿ah? De extremo a extremo. Es decir, yo puedo decir de aquí, que pasa por el centro, llega ahí. Ese también sería diámetro. O sea, el diámetro, una de las características del diámetro es que siempre uno va a pasar por el radio centro de origen. Siempre va a pasar por O. Ya, siempre va a pasar por O el diámetro. Siempre, siempre. Ya. Otro va a dividir en la circunferencia en dos porciones iguales. Esta porción de aquí es igual a esta porción de aquí. Ya, es igual. Entonces el diámetro generalmente va a dividir en dos porciones iguales. ¿Qué más tenemos? CD es una cuerda. Una cuerda es cualquier recta, ¿ya? ¿Dónde está? Acá está CD. Una cuerda. Esta cuerda en este caso está generando un 90 grados con el radio OH. Ya, OH en este caso. Entonces una cuerda es aquí. Por ejemplo, yo puedo generar una cuerda por acá, ¿no? Ya, ahí. Esa sería una cuerda. Una recta que intersecta en dos puntos a la circunferencia sería una cuerda, ¿no? Una recta que intersecta a la circunferencia en dos puntos. En este caso, en C y en D. Ahí está intersectando la circunferencia. Ya. Ahora, CD es un arco. Ya, CD es un arco. Cuando nos denotan con este simbolito,
con esta curva, ahí, ¿qué cosa es? Arco, ya, es arco. Pero si es cuerda, solamente es una rayita, ya, es una rayita. Esa es la diferencia. Entonces, en este caso, la cuerda CD es esto de acá, lo de naranja. Pero que en este caso el arco CD sería lo de azul. Este sería el arco CD. Ya todo esto de aquí. Ese sería el arco CD. Ya, entonces esa es la diferencia entre arco y cuerda. Después, NH es la flecha. NH, ¿dónde está N? Aquí, ¿no? Y H es hacia arriba. O sea, esta porción sería la flecha. Esta porción sería la flecha. NH. Ya esa sería la flecha. Ahora vemos que LS es una recta. Hay que decir L de sub S y a trazar esa es una recta secante en este caso. Una recta secante generalmente es, ¿cómo se llama? Como que es más grande que la cuerda, ¿no? Porque si yo corto aquí, aquí y aquí, ahí esto sería una cuerda, ¿ya? Pero cuando está con flechita, o sea, sobresale, ¿ahí qué es? Es una recta secante, ¿ya? Es una recta secante. La recta tangente es como que si eso, esto de acá, lo traslada hacia abajo, ¿no? Justo va a pasar solamente por un punto. ¿Ya? Entonces, característica. En la secante va a intersectar con dos puntos, en este caso aquí y aquí. Pero la recta tangente solamente va a intersectar a la circunferencia en un solo punto. En este caso en el punto T. En un solo punto. Esta recta es secante, digo tangente. ¿Por qué es tangente? Porque se intersecta en un solo punto, en este caso en el punto T. ¿Ya? Entonces a ese punto T se le llama también punto de tangencia. Punto de tangencia. Porque solamente en ese punto van a coincidir una parte de la recta con la recta tangente. ¿Ya, chicos? Entonces es algo que es tangente, que es secante, que es cuerda, que es arco, ¿no? Longitud de la circunferencia y esa es trigonometría, eso creo que hemos hecho la tercera semana. Ya la longitud de arco, ¿no? Longitud de arco era teta por R, ¿no? En este caso, si yo quería calcular solamente una sección, ¿no? A ver, más o menos era así. Se tenía la circunferencia, en este caso de negro, ¿ya? Y aquí bajamos el centro. Entonces, si yo quería calcular este arco, por ejemplo, aquí, yo quería calcular este arco LC, pongamos, eso aquí era igual, eso era igual a qué cosa, al radio y al arco, ¿no? El arco puedo ponerle teta. Entonces ese arco era igual a R por teta. Teta por R o R por teta, ¿no? Donde obviamente teta tenía que estar en radianes. Sus unidades tienen que ser radianes. Rad. ¿Ya? Generalmente es rad. Pero puede ser también en sexagesimales, ¿no? En grados sexagesimales. Bien, entonces eso es la fórmula para calcular la longitud de arco. Entonces, si ya sé que esto es para una porción, ¿qué pasa? Que si yo quiero todo, pues el ángulo que va a ser toda una vuelta, ¿no? Y el ángulo generalmente cuando es toda una vuelta es 2pi. Entonces ahí tendríamos que mi teta sería 2pi. Por el radio sería la longitud del arco, ¿no? Es por eso que aquí la longitud del arco, es decir, de toda esta recta, de todo, ¿qué va a ser?
2R, que es toda una vuelta, 2pi, digo, que es toda una vuelta del ángulo, por R, ¿no? El R sería este de aquí, el radio. Ya, chicos, entonces eso es la longitud de arco de unas circunferencias 2pi por R. Ya, ¿qué más hay? Listo. Siguiente página, más propiedades. Ya. Ya sabemos que el centro de la circunferencia se llama, ¿qué cosa? Centro, ¿no? Centro o origen. A ver, en uno, centro o origen. Entonces acá, en esta circunferencia, analicemos. Esto de acá es el centro o origen. ¿Qué más? El punto T es punto de tangencia. El punto T es punto de tangencia. ¿Qué quiere decir? Que solamente van a coincidir la recta tangente con la circunferencia en este punto, ¿no? Ese punto que se llama punto T en este caso. ¿Ya? ¿Qué pasa en ese caso, chicos? Que la recta tangente con el radio van a generar un ángulo de 90 grados. Es decir, que van a ser perpendiculares, ¿ya? Son la recta L tangente va a ser perpendicular a qué cosa, al radio en este caso, al radio. ¿Qué radio que es? OT, ¿no? OT, es por eso que acá la notación OT, que ese radio es perpendicular. Esta cosita significa perpendicular a la recta tangente. L sub T es recta tangente. Ya, entonces acá ya sabemos que cuando trazamos tangente, ¿qué va a generar? 90 grados, 90 grados, ¿ya? 90 grados. Entonces, ¿qué recta genera 90 grados con el radio? La recta tangente, ¿no? La recta tangente. Segundo, tenemos en este caso como una flecha, ¿no? Y tenemos dos rectas. Dice, tenemos la recta AB y la recta CD. Si esas dos rectas, dice acá, rectas son iguales, si esas dos rectas son iguales, uno van a generar también el mismo arco, ¿no? Es decir, el arco AB va a ser igual al arco CD. Ya eso por un costadito voy a anotarlo. Entonces vamos a decir que AB va a ser igual a CD, pero ¿en qué cosa? En arco, ¿no? Arco, arco, ¿ya? Si AB es igual a CD, entonces vamos a tener qué cosa, que los arcos también son iguales, ¿ya? Sí, solo sí. ¿Qué más dice? También dice que OP, o sea, este de aquí, lo que voy a pintar de azul, OP es igual a OP igual a ON. Estos son iguales. Ya chicos, estos de acá son iguales. Ya, entonces vamos a pintarlo de naranjita. Esto es igual a esto. Ya, chicos, OP es igual a... Entonces acá se cumple tres cosas, ¿no? Si dos rectas son iguales, sus arcos, ¿cómo son? Iguales. ¿Qué más? Que la distancia del punto de origen, si trazamos una perpendicular, ¿no? Porque acá está 90 grados, fíjate, 90 grados. Si trazamos una perpendicular, esas perpendiculares, ¿cómo son? Iguales, iguales. OP es igual a OM. Ya hay que tener en cuenta eso entonces. ¿Ya? Siguiente. Tenemos una circunferencia. En este caso, MS, que es el diámetro, ¿no? Diámetro, porque está partiendo prácticamente a todas las circunferencias en dos iguales. Trazamos el diámetro y en ese diámetro vamos a trazar una cuerda, ¿no? En este caso la cuerda es PA o AP. Ya, PA o P. En ese caso, si generan 90 grados, es decir, si está así, 90 grados, ¿qué se cumple? Dice que PL es igual a LP. PL, esto de aquí, es igual a lo de abajo. Ya, esto de aquí es igual a esto de aquí. Los dos van a ser iguales. ¿Cuándo se cumple eso?
cuando está a 90 grados, ¿no? Cuando está a 90 grados. Ahí. Es decir, si está ahí y yo genero así, ahí no se va a cumplir porque acá no sería 90 grados. Ahí no puedo decir que esto es igual a esto, ¿no? Solamente se va a cumplir cuando genera un 90 grados. Ahí voy a decir que este pedazo es igual a este pedazo. ¿Ya? ¿Qué más se cumple? Aparte de que esos dos son iguales, dice que la medida de PC del arco, ya de hecho que la curvita se llama arco, medida de PC, este arco, es igual a SM, SA digo, SA, a lo de abajo, ¿no? Es igual a esto de aquí. Esos arcos son iguales también. ¿Qué más? Que PM, ¿dónde está PM? Acá también, de naranja, MP, es igual a MA, es decir, a lo de amarillo. Esos también son iguales en arcos. Ya, entonces eso también es propiedad. La número 4. La número 4 dice, si A y B son perpendiculares. Recordemos que las dos rayitas, ¿qué significa perpendiculares? ¿Qué quiere decir que son perpendiculares? Digo, paralelas. I'm sorry, lapsus brutus. Paralelas, ¿no? A, B son paralelas. Es decir, que esta recta nunca se va a intersectar con esta recta, ¿no? Con esta otra. Con esa otra recta nunca se van a intersectar. A eso se le llama, ¿qué cosa? Paralelas. Rectas paralelas, ¿no? Paralelas las rectas. ¿Qué nos dice si son rectas paralelas? Nos dice que el arco, la medida del arco AC, o sea, este de aquí, va a ser igual a este de acá. O sea, los arcos son iguales. Ya los arcos son iguales. Eso se va a cumplir cuando las dos rectas son perpendiculares. Digo, paralelas. I'm sorry, paralelas. La 5. Ahí fíjate, acá estamos viendo dos puntos de tangencia. Dos puntos de tangencia. El punto Q y el punto P. Ya, y las rectas que son, este de aquí y este de aquí, ¿no? Esas son las rectas. Ya, ahora. Ya, Shashenka, hasta donde llegue tu batería. O ya se fue. No, estás. Entonces, ahí tenemos dos puntos de tangencia, el punto Q y el punto P. Ya, entonces en allí, ¿qué se cumple? Dice que AP, es decir, esto de aquí, eso es igual a QA. O sea, estas dos rectas son iguales. Es decir, yo puedo decir, si junto a estos dos, ¿qué se va a generar? Un triángulo isósceles, ¿no? Un triángulo isósceles. Es decir, si yo trazase y juntara estos dos puntos, ese triángulo sería un triángulo isósceles, donde este lado sería igual a este lado, ¿no? Un triángulo isósceles, ustedes saben que tienen dos lados iguales. Y entonces ahí puedes ayudarte, ¿no? A generar un triángulo isósceles, sabiendo que estos dos puntos son puntos tangentes. Puntos tangentes. ¿Ya? Entonces, si se generan dos puntos tangentes, esas dos rectas van a ser iguales. Ya, eso es lo que se tiene que aprender de, ¿cómo se llama? De circunferencia. Y aquí vienen los dos teoremas, ¿no? El teorema de Poncelet y el teorema de Pitot. Teorema de Poncelet, teorema de Pitot. ¿Qué dice Poncelet? Lo siguiente. En un triángulo rectángulo, porque acá esto es un triángulo, y rectángulo, ¿por qué? Porque acá hay 90 grados, ¿no? Entonces, en un triángulo rectángulo, dice, donde se conocen los catetos y la hipotenusa, en este caso C es la hipotenusa, dentro está inscrito una circunferencia.
Es decir, acá es tangente, aquí es tangente y aquí es tangente. Ya, es punto de tangencia eso. Entonces, ¿qué pasa? Dice en ese caso, ahí tenemos el radio, ¿no? De la circunferencia. ¿Qué va a ser? Dice que la suma de catetos, es decir, la suma de catetos A y B, es igual a la hipotenusa, en este caso C, más 2 veces el radio, más 2 veces el radio. Eso es lo que nos dice Poncelet. Ya, eso es lo que nos dice Poncelet. ¿Y qué nos dice Pitot? Pitot nos dice, si tú tienes un cuadrilátero y dentro del cuadrilátero está inscrito una circunferencia, es decir, aquí es tangente, 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 que dice los lados opuestos de cada lado es igual al lado opuesto del siguiente, ¿no? Es decir, fíjate, acá está un lado A y el lado opuesto sería B. Es decir, A más B, va a ser igual a la suma de los opuestos, los otros opuestos, ¿no? A C y su opuesto B, la suma de estos dos. Ya, entonces los opuestos se suman y van a ser iguales, ¿no? Eso es todo en caso de teoría. Ya, chicos, en caso de teoría, en caso de circunferencias. Y veamos si hemos comprendido. Aplica lo comprendido, dice. Vamos a hacerlo despacio ya. Como es tema nuevo, fácil que están perdidos. Ya, primera pregunta dice, del gráfico calcular AP. AP. Entonces yo voy a poner qué es lo que me quiero calcular y lo voy a poner AP. Esto de acá es, ¿no? Esto de acá, AP. Voy a poner X. Ya, X. Esto de aquí es AP. Dice, si A y B son puntos de tangencia. Ya pues, ya sabemos que por teorema, si son puntos de tangencia, ¿qué decimos? Que esto, profe, es igual a esto, ¿cierto? Esos dos son iguales. ¿Por qué? Porque son puntos de tangencia, ¿no? Si no se recuerdan, aquí está el teorimita. Aquí, el 5, ¿no? Ya, entonces ahí, profe, fácil, ya diría que esto de acá también es X, ¿no? Entonces diríamos, profe, esto también es X. Esto también es X, profe. Porque son puntos de tangencia y en una tangente esas rectas son iguales, profe. Ya, entonces por ese lado ya tengo que estos dos son iguales. Ya, ¿qué más dice? Ya dice AP, o sea, este de aquí, AP, es igual a 3X más 7. Ya, entonces lo voy a poner ya 3X más 7. Ya, y BP, lo de abajo, es igual a ¿qué cosa? Es igual a 2X más 16. Ya, pues ya hemos dicho que esas dos rectas, ¿cómo son? Iguales. Y las igualo nada más, pues. Las igualaría. ¿Por qué son iguales? Porque son puntos de tangencia, profe. Entonces diría, profe, acá que lo de arriba, que esa P es 3X más 7, tiene que ser igual a la recta de abajo, que es 2 veces X más 16. ¿Por qué son iguales? Porque son tangentes, pues, profe. Exacto. Porque tienen puntos de tangencia, ¿no? Y aquí solamente opero, pues los X a un costado, es decir, acá que queden los X. En el otro lado está con más, acá sería con menos. Y los números al otro. Aquí queda el 16, el 7 que está con más, sería con menos. Y aquí 3X menos 2X me queda X. 16 menos 7 sería 9, ¿no? ¿Está bien? 9.
Exacto, muy bien. Jordan, como siempre, atento. Muy bien. Ya está. Listo, ¿no? Fácil. Sigamos. A ver si hemos entendido. Si hemos entendido. Dice del gráfico, calcule X en cada caso. Ahí tenemos dos casos. Dos casos. Ya, en el primer caso dice si la medida, ya sabemos que esto significa medida y esto significa arco, ¿no? Entonces nos dice la medida del arco AB. Entonces hablamos del arco. A ver, ¿dónde está AB? Aquí, ¿no? AB. Entonces, esto de aquí, profe, dice es 42. Ahí, 42 grados. Ese de rojito es el arco, pero profe. Luego dice que la medida del arco CD, lo voy a pintar de otro color. Voy a pintarlo de verde. Este CD, medida del arco, dice. Arco. Eso es igual, dice, que es igual a 5 veces x al cuadrado menos 3 grados. Ya está. Ya, entonces ahí no nos dan nada más, ¿no? Pero puedo calcular x. Bueno, acá se les habrá pasado algún dato que así como acá abajo, ¿no? Por ejemplo, aquí ya está, estos dos son iguales. Yo supongo que deben ser también iguales. Estos dos arcos, AB, y digo, estas dos cuerdas, AB y CD, deben ser iguales. ¿Para qué? Para que también los arcos sean iguales, ¿no? Por esta propiedad. A ver, ¿dónde está? Acá, esta propiedad, ¿no? Si las cuerdas son iguales, AB es igual a B, a CD, los arcos son iguales. Si las cuerdas son iguales, los arcos son iguales. Por eso les decía que acá tendría que haber dicho así, que las cuerdas son iguales. Es decir, acá me falta un dato. El dato es que AB, que es el arco, digo, la cuerda, debe ser igual a esta otra cuerda. Y cuerda recta, que es cuerdas, ¿no? Estas son iguales, entonces por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que sus arcos son iguales. Y ahí voy a igualar. Entonces acá diríamos que el arco de arriba es 42, debe ser al arco de abajo, que es 5 veces x al cuadrado menos 3. Es así que este 3 que está restando pasaría a sumar, es decir, va a ser 42 más 3. Eso va a ser igual a 5 veces x al cuadrado. Profe, esa suma es 45. Ah, exacto, esa suma es 45. Igual a 5 veces x al cuadrado. Profe, yo puedo cancelar el 5, claro, quinta, hay quinta. Y quinta de 45 es 9. Quinta de 5 es 1. 1 por x cuadrado quedaría x cuadrado. Profe, ese cuadrado puede pasar como raíz. Exacto, muy bien. Raíz cuadrada de 9, ¿no? ¿Cuánto sería el valor de x? Eso sería 3. 3, ¿no? Entonces, eso sería la solución de ese problema. Segundo caso, dice, si el arco AB, voy a denotarlo, pintarlo, el arco, me dan de dato que es 4 veces x menos 9. Y el arco CD, que voy a pintarlo de azul, es igual a qué cosa? A 39. Y ahí dice también, ve, en la cuerda AB es igual a la cuerda CD. Entonces, ¿qué decimos? Si las cuerdas son iguales, ¿cómo son los arcos? Iguales. Ya está. Entonces igualamos igualito el arco, ¿no? El arco de arriba es 4 veces x menos 9. Va a ser igual al arco de abajo, que es 39. Allá, profe, el menos 9 pasaría a sumar. Sería 39 más
9 sería ¿cuánto? 48, ¿no? 48. Me quedaría 4x. Profe, ¿yo puedo sacar cuarta? Claro, puedes sacar cuarta. Cuarta de 4x quedaría x y cuarta de 48 sería 12, ¿no? Entonces el x es igual a 12. Ya está. Sencillo, profe, claro, si sabes la teoría, pues, ¿no? Si sabes la teoría. Y este de aquí ya es el teorema que hemos hallado, ¿no? En este caso, para el triángulo rectángulo inscrito en la circunferencia, es el teorema de Poncelet, ¿no? Es el teorema de Poncelet. Teorema de Poncelet. Digo, de Pitot. Estoy en lapsus brutus. ¿Pitot o Poncelet, chicos? Poncelet, ¿no? A ver, vamos a revisar. Poncelet, ¿ves? Ese es Poncelet. 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 ¿Qué dice el teorema? Que la suma de catetos es igual a ¿qué cosa? A el radio que necesito, digo, al radio, a 2 veces el radio más la hipotenusa. Acá la hipotenusa no lo tengo, pero ¿puedo calcularlo? Sí. ¿Con qué teorema? Pitágoras, ¿no? Pitágoras. Entonces, primero tendré que calcular la hipotenusa. ¿Por qué? Porque Poncelet, ¿qué dice? Profe, Poncelet dice la suma de catetos, es decir, el cateto es 5, más el otro cateto es 12, va a ser igual a la hipotenusa que no tengo, más 2 veces el radio. ¿Cuánto es el radio? X. Eso es. Entonces no tengo la hipotenusa, profe. ¿Cómo hallo la hipotenusa? Ah, profe, con el teorema de teoremas. ¿Cuál es el teorema de teoremas? Pitágoras, profe. Claro, ¿no? ¿Qué dice Pitágoras? Que la suma de catetos, pero elevado al cuadrado, es igual a ¿qué cosa? A la hipotenusa al cuadrado. ¿Cierto? Ya está. Profe, ¿cuánto es 5 al cuadrado? 25. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 144. ¿Cuánto es esa suma? 169. Eso va a ser igual a cosa a la hipotenusa al cuadrado, ¿no? A la hipotenusa al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que sacar la raíz cuadrada de 169. Y hemos hecho varios problemas con ese numerito. Yo supongo que a algunos ya les parece conocido. Pero si no se acuerdan, esa raíz es 13. 13 por 13, 169. Ah, ya, profe, ya tengo la hipotenusa. Es 13. Ya, 13. Entonces yo puedo hallar el teorema de Poncelet. ¿La suma cuánto es de 5 más 12? 17, ¿no? ¿Cuánto es la hipotenusa que ya hallé? 13. Más 2 veces el radio, que en este caso es X. Obviamente el 13 que está sumando pasaría a restar, sería 17 menos 13, 4. Es igual a 2 veces X. Y ahí puedo decir, profe, puedo sacar qué cosa, lo que tiene. Decíamos que aquí voy a sacar qué cosa. Voy a sacar mitad y mitad. Entonces, mitad de 4, 2. Mitad de 2, 1. 1 por X, X. ¿Listo? X vale 2. X vale 2. Y ahora ya pues ya nos salió el X igual a 2, ¿no? Siguiente problema dice del gráfico calcular X. Calcular X. Y cuando tenemos un cuadrilátero y está inscrito una circunferencia, ¿qué teorema aplicamos? El teorema de Pitot, ¿no? Pitot. ¿Qué dice Pitot? Que la suma de
los lados opuestos es igual a la suma de los lados opuestos siguientes, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los opuestos aquí? 7 y 12, ¿no? Va a ser igual a los opuestos siguientes, es decir, a x y 6. Entonces va a ser igual a x más 6, ¿no? Ahí, ¿cuánto es la suma? 7 más 12. A ver, entró Jordan. Sí, ¿no? Y Jordan, ¿cuánto es la suma? Profe, la suma es 19. Claro, pues 12 más 7, 19. Igual a 6 veces, igual a 6 más x. El 6 está sumando, pasaría a restar. Serían 19 menos 6. Eso va a ser igual a x. Y ahí sale, pues, ¿no? ¿Cuánto es esa resta? Esa resta sería 13, ¿no? Entonces ahí salió x igual a 13. Es sencillo, ¿no? Esos dos teoremas. Poncelet y Pitot. Poncelet y Pitot. Veamos, en la 5 dice, si el radio de una circunferencia es 4, calcule el área de región circular. Si el radio de una circunferencia es 4, calcule la región. Ya. Primero tenemos que saber cómo se calcula la circunferencia. Dibujemos, ¿ya? Vamos a hacer como para recordar. Vamos a dibujar la circunferencia, porque nos habla de una circunferencia. Entonces voy a poner que el radio es 3. Más o menos, ojalá que me salga la circunferencia. Entonces aquí está la circunferencia. Por aquí, por aquí. No sale. Más o menos, ¿no? A ver. Ya, a ver, otra vez ya. Más rápido, pero. Y ahí creo más o menos, ¿no? Ya, la cosa que chicos acá, este radio. Y si yo quiero calcular el área de la circunferencia, ¿qué va a ser? Ese área se va a calcular como pi por el radio al cuadrado. En donde esto obviamente va a ser radio. Ya, pi por radio al cuadrado. Entonces aquí yo puedo calcular con esa observación, ¿no? Si el radio de la circunferencia es 4, entonces R sería 4, ¿no? Calcule el área de la circunferencia. ¿Cómo calcularíamos? Ese área, hemos dicho que se calcula pi por el radio. ¿Cuánto es el radio? 4. Pero dice ese 4 al cuadrado, ¿no? Entonces eso sería 4 por 4, 16, ¿no? 16 pi, en este caso 1 unidades cuadradas sería. Eso sería el área. Entonces el área que es pi por radio al cuadrado, ¿ya? Pi por radio al cuadrado. En la número 6, si el área de un círculo es 289 pi unidades cuadradas, calcular el diámetro. Ya pues, ya hemos dicho que en una circunferencia el área se calcula como pi por el radio al cuadrado, donde esto sería el radio, ¿no? Ya me dan el área, en este caso me dan el área, que es 289 pi. Es igual a, ¿cuánto es esto acá? Pi por radio, ¿no? Radio al cuadrado. ¿Ahí qué sería, chicos? Se va el pi con el pi, pues, ¿no? Y el 2 que está como potencia pasaría como raíz. Es decir, prácticamente me está pidiendo raíz cuadrada de 289. Eso sería radio.
Ya, ese sería el radio. Ya, pues ahí sale, si no me equivoco, el radio va a salir 13, no, 23. A ver, 23 por 23. A ver, yo haga. Ya, 3 por 3 sería 9. Aquí 2 por 3 sería 6, más 2 por 3 sería 6. 6 más 6, 12. 2 van 1. 2 por 2, 4 más 1, 6. 629, no. Mucho es. A ver, entonces, otros números que me den 9. 17. 17 creo, ¿no? 7 por 7, 49. 7 por 7, 49. Van 4. Más 1 por 7, 7. 1 por 7, 7 sería 14. 14 más 4 sería 18. Van 1. 1 por 1, 1 más 1, 2. Ese es entonces. Entonces aquí la raíz cuadrada de 289 es 17. Ya está. ¿Pero ese será el resultado? No, porque nos pide calcule la longitud del diámetro. ¿Y el diámetro qué es? ¿Qué es el diámetro? A ver, recordé. Profe, el diámetro es esto. Profe. El diámetro es esto. Pongamos aquí. ¿Cuál sería el diámetro? La recta que pasa por el medio, ¿no? Por aquí. O sea, prácticamente me está pidiendo 2 veces el radio. Ese es el diámetro. Ah, profe, el diámetro es igual a 2 veces el radio. Y ya sabemos cuánto es el radio, ¿no? 17, es decir, me está pidiendo 2 por 17. Entonces, ¿cuánto sería eso? 2 por 17. 2 por 7 sería 14, ¿no? Y 2 por 1, 3 más 1, 34. El diámetro sería 34. Ya el diámetro sería 34. Listo. En este caso. Eso es lo que hemos aprendido. Ahí dice, aprende más. Más ejercicios. Ya, pues a ver, vamos a ver ya. ¿Cuántos más hacemos? Los que podamos ya para que hagan su tarea. Dice comunicación matemática. Indique la relación que se encuentre en cada caso. Dice P y Q son puntos de tangencias. Entonces PT, ¿dónde está PT? PT está acá, ¿no? Va a ser igual a QT, pues, ¿no? Entonces aquí va a ser igual a QT, profe. Esas dos rectas son iguales. ¿No? Esa es teoría. Siguiente. Dice, si PQ, si PQ, ¿dónde está PQ? Es esto. Es igual a B, a ese. ¿Qué se cumplía? Que si las rectas eran iguales, ¿cómo eran los arcos? ¿Cómo eran los arcos? Iguales, ¿cierto? Esos arcos son iguales. Entonces aquí diríamos que la medida del arco PQ, ¿dónde está PQ? Lo de rojo, arriba, va a ser igual a la medida del arco AB, ¿no? A la medida del arco AB. Ya, medida del arco AB. Ya, siguiente. Dice, si AB es paralelo a CD, es decir, son rectas que no se cruzan, ¿qué pasa con estos arcos? Teoría, ¿qué pasa con estos arcos? Eran iguales, ¿cierto? Estos arcos eran iguales. Entonces, medida del arco AC, ahí está, del amarillo, es igual a la medida del arco DB o BD, ¿no? A esto. Listo. Eso es teoría. Repasando. Luego, ¿qué teorema es esto? ¿Ves?
¿Qué teorema es esto de acá? Que la medida de que cuando se tiene un triángulo rectángulo, donde está inscrito una circunferencia, y tenemos los catetos, la hipotenusa y el radio que se cumplía, esto de acá, ¿no? La suma de catetos era igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. Ese teorema se llamaba Poncelet, ¿no? Poncelet. Poncelet. Ya. Ya, cuando se tenía un cuadrilátero, donde está inscrito una circunferencia, y ¿qué se cumple ahí? Que la suma de los lados opuestos era igual a la suma de los otros lados opuestos, ¿no? Ahí está, la suma de P más Q es igual a la suma de R más S. Ahí está, ¿ves? ¿Cómo se llama ese teorema? Profe, ese teorema se llama Pitot. Pitot, no. Este teorema se llama Pitot. Ahí está. ¿Eso es todo? Yo pensé que había más problemas. Ya, que hay más problemas. Ya, repásalo, más repaso, más repaso. Dice, indique los nombres de cada elemento de la circunferencia. A ver, ¿dónde está AB? A ver, ¿dónde está AB? ¿Qué es eso, chicos? Cuando es una recta que pasa por el origen. ¿Cómo se llama eso? Diámetro, ¿no? Por eso se decía que el diámetro era 2 veces el radio. Diámetro. Diámetro. ¿Qué decíamos ahí? Que ese diámetro era igual a qué cosa? A 2 veces el radio. Porque de aquí es radio y de aquí es radio, pues, ¿no? Entonces en el problema anterior, cuando nos pedía diámetro, lo multiplicamos por 2. ¿Cierto? Eso es como observación, ya, como observación. El diámetro es 2 veces el radio. Ahora busquemos OP, es una recta porque está en la recta. OP, OP. ¿Qué es eso? El radio, pues, ¿no? Ese es el radio, profe. Esto es el radio. Ese es el radio. Ahora, ¿qué significa este sombrerito? Arco, ¿no? Entonces, arco CD. ¿Dónde está? Arco CD. Este de ahí. Este arco. Entonces, esto se llama, profe, arco. Arco. Y ahora la recta. La recta ahí está. Voy a pintarlo de otro color, naranjita. Acá dice recta CD. De acá. ¿Eso qué es? Profe, ese no es arco, pues. Claro, ese no es arco, ¿no? Ese se llama segmento, ¿no? Segmento. O también cuerda, ¿no? Vamos a ponerle mejor. Cuerda. Cuerda. MN. Busquemos MN. Este de acá, ¿no? Voy a borrarlo. Y MN es este de aquí. Punto de tangencia. Ahí. ¿Cómo se llama ese, chicos? Flecha, ¿no? Esta es la famosa flecha. Flecha. ¿Cierto? Y ahora esta recta, recta LT. LT, ¿dónde está la recta LT? Acá, ¿no? Esta es la recta LT. Acá se está intersectando solamente un puntito, ¿no? Por eso, ¿cómo se le llama? Punto de tangencia, ¿no? Entonces, esa recta que sería la recta tangente.
Esto se llama, profe, recta. Esto se llama, profe, recta tangente. Recta tangente. ¿Qué es característico una recta tangente? Que hay un punto de tangencia. Y ese punto de tangencia o esa recta hace 90 grados con la recta, es decir, digo, con el radio, ¿no? Es decir, si yo, profe, trazo, a ver, de azul ya, del centro de origen, mi radio a ese punto de tangencia, ahí, profe, ¿qué va a pasar? Algo que aquí va a ser 90 grados. 90 grados. Ya, eso es lo que va a pasar con la recta tangente y el radio. Y el otro L2 prácticamente cruza por cualquier lado de la circunferencia, ¿no? ¿A eso cómo se le llamaba? Recta secante, ¿no? Recta secante. Secante. Ya está. Y eso es todo lo que habíamos visto de la recta, ¿no? De la circunferencia. Resolución de problemas. Dice IRR. Tenemos dos catetos, nos faltaría la hipotenusa para poder hallar el teorema de Poncelet. Nos faltaría hallar el H, ¿no? ¿Cómo hallamos el H? El H lo hallaríamos con Pitágoras, pues, ¿no? Con Pitágoras. Creo que es conocido, pues, notable creo que es esto. Si yo sacaría aquí séptima, sería 3, ¿no? 3 por 7. Y aquí séptima sería 4 por 7. ¿Está bien? 4 por 7. Ya, pues es conocido, ¿no? Es el famoso 3, 4 y 5. El triángulo notable 37, 53. Es decir, la hipotenusa es como 5 por la constante, que ya vemos cuál es la constante, ¿no? ¿Cuál es la constante? 7. Es decir, que la hipotenusa vale 35. 35. Ya no era necesario hacer ya Pitágoras, porque es un triángulo conocido. Ya es un triángulo conocido. Y entonces ya teniendo esos lados, ya puedo hallar mi teorema de Poncelet, ¿no? Teorema de Poncelet. Ya Poncelet. Ya Poncelet, ya chicos. Poncelet. ¿Qué dice? Poncelet, profe, dice la suma de catetos, en este caso 21. El otro cateto es 28. Es igual a qué cosa? A la hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? 35. 35. Más 2 veces el radio, ¿no? Más 2 veces el radio, es lo que te dice Poncelet. Que la suma de catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces el radio. Ya, pues ahí nada más sale el problemita. ¿Por qué? Porque sumas de 28 más 21 sería 49. El 35 que está sumando pasaría a restar. Y se quedaría solito el 2 veces el radio. Aquí sigue 2 veces el radio. ¿Y cuánto es la resta? 14, ¿cierto? 14 es la resta. 4 menos 3, 1. 9 menos 5, 4. Entonces yo puedo sacar mitad y mitad. Mitad y mitad. Mitad de 2R es R. Mitad de 14, 7. Ya está. R vale 7. Aquí, ¿qué teorema vamos a aplicar? Profe, aquí voy a aplicar el teorema de Pitot. ¿Qué dice? Que los opuestos tienen que sumar, esos dos de amarillo, tienen que sumar a los azules, ¿no? Los opuestos. Ah, ya, fácil, pues, profe. Los opuestos de amarillo son 3x más 8. El otro opuesto es 4 veces y.
más 6. Debe ser igual a los otros opuestos, ¿no? Que en este caso de azul son 2x menos 3 más 3y más 26. Grandazo parece. Y ya. Entonces aquí vamos a poner los x. Los x. Ya, los x, ya. Aquí 3x. El 2x está en el otro lado, entonces que está con más pasaría con menos. En y queda 4y. El otro lado está 3y, pasaría con menos, ¿no? Menos 3y. Y los números al otro lado. Acá que me queda 26 menos 3. 26 menos 3, eso es 23. Y aquí que está 8 más 6, eso sería 14, ¿no? 14, positivo, pero como va a pasar al otro lado sería negativo, menos 14. Ya está. Aquí en los x que nos quedaría 3x menos 2x, x, profe. 4y menos 3y, y nada más, ¿no? Y eso sería igual a 24, 23 menos 14. ¿Cuánto sería eso? 9, ¿no? Y eso es justamente lo que nos pide, ¿no? Eso es justamente lo que nos pide. Calcule x más y. Listo. Fácil, ¿no? A ver, siguiente, número 6. Dice en el siguiente gráfico calcular el perímetro del triángulo. ¿El perímetro qué es? Es sumar esto más esto más esto, pues, ¿no? Ah, ya tengo que saber todo eso, entonces, todos sus lados completos. ¿Tengo los lados completos? No, pues no. ¿Por qué no tengo lados completos? Porque solamente tengo este pedacito, me falta esto. Aquí solamente tengo esto, me faltaría este pedacito. Aquí tengo 3, me faltaría este pedazo. ¿Lo puedo calcular? Sí. ¿Cómo? Acordándome de la teoría de circunferencia, ¿no? A ver, decíamos, si yo tengo una circunferencia y aquí es tangente, y es tangente, ¿cómo son estas dos rectas? Iguales, profe, iguales. ¿Por qué? Porque aquí es tangente y tangente. Eso voy a aplicar. Eso es lo que voy a aplicar. ¿Por qué? Porque aquí es tangente y aquí es tangente. Entonces, ¿cómo son estas dos rectas? Iguales, profe. Allá, si arriba es 5, aquí también debe ser 5, profe, claro. Entonces, esto también debe ser 5. Ya está. Igualito, ¿no? Aquí tenemos dos puntos de tangencia P y R. Entonces, esto debe ser igual a esto. ¿Cierto? Entonces diríamos lo siguiente. Si abajo es 3, ¿cuánto sería esto? 3 también, profe. Ajá, 3 también. Y lo mismo aplicamos arriba, ¿no? Aplicamos lo mismo. Acá hay punto de tangencia, entonces esto debe ser igual a esto. Entonces ahí puedo ya calcular BQ. Si es 4, este sería 4. Ya está, profe. ¿Por qué? Porque ahora sí ya puedo decir cuánto vale AB. Ya puedo decir cuánto vale BC. Y ya puedo saber cuánto vale AC. Como les decía, yo necesitaba la suma de todo, ¿no? ¿Cuánto es AB? 3 más 4, 7, profe. ¿Cuánto es BC? 4 más 5, 9, profe. ¿Cuánto es la hipotenusa? O digo, el lado AC. 3 más 5, 8. ¿Qué nos pedía? El perímetro. ¿Qué era el perímetro? La suma de los lados, ¿no? Es decir, el lado AB que vale 7, el lado BC que vale 9 y el lado AC que vale 8.
Entonces, el perímetro, profe, es igual a 7 más 8, 16, ¿no? 16 más 8, 24. Eso sería entonces el perímetro, ¿ya? Eso sería el perímetro. A ver, vamos. Número 7. Nos pide seguro ayer X. Sí, nos pide ayer X. Ahí vamos a aplicar el teorema, la teoría, ¿no? Si tú tienes una circunferencia y tienes una recta igual a la otra recta, pongámoslo aquí, ¿ya? No necesariamente así, puede ser aquí. Rectas. Esta recta es igual a esta recta. ¿Qué quiere decir? Que el arco de aquí debe ser igual al arco de aquí, ¿no? Eso vamos a aplicar aquí. Como las rectas son iguales, entonces diríamos, profe, que este arco es igual a este arco. Ya está, suficiente. Ah, profe, arriba vale 5 veces x menos 1, ese arco. Tiene que ser igual, profe, al arco de abajo, 34. Ya está, el 1 que está con menos pasaría con más, sería 34 más 1, 35. Y aquí que te queda 5x. Sacamos quinta, sería x, sacamos quinta, sería 7. Ya está. X vale 7. Siguiente, si la longitud de una circunferencia es de 228 pi, calcule radio. Si la longitud de una circunferencia, ya. A ver, longitud de arco que era, chicos. Ah, profe, era 2 pi por r, ¿no? Y me dice que esa longitud es 128. Entonces nada más era reemplazar, ¿no? Porque nos pide radio, nos pide r. Ya, pues, longitud de arco es 128 por dato. Es igual 128 pi todavía. 128 pi. ¿Es igual a qué cosa? A 2 veces pi por el radio. Ahí que se van a ir. Fácil, profesora, pi. ¿Qué más? Mitad, profe, 1. Mitad de esto. Mitad de 128 sería 64, ¿no? Y el otro lado que nos queda, solamente nos queda R. Ya está, pues el radio vale 64. El radio vale 64. Ya, listo. El radio vale 64. 9. Si el área de una circunferencia de una región circular es 121 pi unidades cuadradas, calcule la longitud de su circunferencia. Ya, pues acá es el área, ¿no? ¿Y el área cómo era? Profe, el área era 2 veces pi, en este caso si es completo, por el radio al cuadrado. Pero en este caso ya me dan el área de dato. Es 121. Y ya está. ¿Ahí qué puedo sacar? 121 pi, ¿no? Ahí se van pi y pi. ¿Qué más? $120. ¿Qué más? ¿Tendrá mitad 121? No, no. Y ahí sería el radio. Va a ser igual a 121 medios, pero raíz cuadrada. Sí. Raíz cuadrada, 121 medios. ¿Qué nos pide longitud de arco? ¿No? Longitud de arco, de circunferencia, o sea, aplicar este teorema. Eso es longitud de arco, es igual a 2 veces pi por el radio. ¿El radio cuánto es?
Raíz cuadrada de 121 medios. Eso sería. Bueno, acá no sale exacto, ¿no? Porque 121 no tiene mitad. Ya, chicos, ya. Solamente es fórmula ahí. La 10 del gráfico, calcular alfa. M es punto de tangencia. M es punto de tangencia y O es el centro. Ya, pues, teoría. ¿Qué nos dice? Si desde el centro de la circunferencia al punto de tangencia trazo mi radio, ¿qué se generaba ahí? Un 90 grados, ¿no? 90 grados. Esa es la teoría. Ya está. ¿Qué más? Eso nada más, ¿no? Y ya, pues ahí fíjate. Este de acá, ¿qué es? El radio, profe. Este de acá, ¿qué es? El radio, profe. Entonces son iguales, pues, ¿no? Radio y radio. Ya. ¿Esto qué es? A. Ya está. A, profe. Entonces lo que he trazado es A también. Es A también. Listo. Ahora, como es A y A, esto de aquí es un triángulo isósceles, porque tiene A y A. Si tiene lados iguales, sus ángulos deben ser iguales, ¿no? Entonces, este angulito de aquí es igual, pues, ¿no? Este de aquí debe ser alfa también, ¿cierto? Porque es un triángulo isósceles. Lados iguales, ángulos iguales. Ya, ahí apliquemos este teorema desde primer ciclo, desde el primer semestre. Alfa y teta. ¿Cuánto era eso de acá? La suma de los dos, profe. Alfa más teta. Ya, pues ahí eso vas a aplicar en ese triangulito. La suma de estos dos es esto de aquí, este angulito. Alfa más alfa, dos veces alfa, profe, ese angulito. Ya está. ¿Por qué? Porque si quieres lo voy a sacarlo para que lo veas, ¿ya? Para que lo veas mejor. El triángulo, profe, que se creó es este. Esto de aquí. Ya está. Aquí es 90 grados, aquí es A, fíjate la hipotenusa, A más A, dos veces A. Ya, pues, ¿de qué triángulo la hipotenusa es el doble del cateto? Del 30 y 60, ¿no? Del 30 y 60. Es decir, acá es 30 grados y aquí es 60 grados. Ya está. ¿Y esto qué es? Fíjate acá. Eso es dos veces alfa. Eso es dos veces alfa. Ya, pues entonces dirías que dos veces alfa es igual a 60. Entonces alfa, ¿cuánto vale? La mitad, pues, ¿no? 30 graditos. 30 graditos. Y ya está. 30 graditos, vale. Sencillo, ¿no? Si sabes la teoría. Si sabes la teoría, sencillo. Del gráfico calcular X, si AB es igual a 24. Nos dice que AB es una recta que vale 24. Y hemos visto que cuando generaron 90 grados estos dos eran iguales, ¿no? Es decir, si es 24, entonces esto sería 12 y esto de acá 12, ¿no? Eso es teoría, está atrás. Cuando genera un 90 grados, se parte en partes iguales. Entonces acá esto de aquí debe ser 12 y este de aquí también debe ser 12 para que sean 24 todo. ¿Qué más? El radio es 13. El radio de aquí es 13. Entonces voy a trazarlo por aquí. Puede ser. Aquí. Ese de acá es 13. Ese radio, pues, ¿no? Ese radio. Ya está. Y este pedacito, este también es 13, no todo. Lo que voy a pintar de amarillo. Este también es radio, es 13. Pero X es solamente lo de naranja. Esto nada más. ¿No? Ese nada más es X. Entonces lo de amarillo de acá, de lo que voy a pintar de azul.
de azul. ¿Qué sería? ¿Qué sería este pedacito? Se le da la resta, ¿no? De todo menos X. Es decir, este de azul va a ser 13, que es el todo, el radio, menos X. ¿Está bien? ¿Se entendió? O sea, todo, que era 13, todo de amarillo, 13, le estoy quitando X para que sea lo de azul. 13 menos X. Lo de amarillo sería, lo de, ¿cómo se llama? De color azul sería 13 menos X. ¿Está bien? Entonces ahí se generó un triángulo rectángulo. Voy a dibujarlo para acá, ¿ya? Aquí, aquí, lo estoy agrandando. Agrandando. Ya, ahí. Este de acá, ¿qué es? Aquí es 90 grados. Aquí es 12. Aquí es 13. ¿Esto qué es? 13 menos X. Ya está. ¿Ahí qué puedo aplicar teniendo todo eso? Pitágoras, ¿no? Pitágoras. Pitágoras. Aplico Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Aunque eso va a salir 5, ¿ya? Pero igual. Ya. ¿Qué dice Pitágoras? Pitágoras dice lo siguiente. Catetos al cuadrado. Es decir, este cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Va a ser la hipotenusa al cuadrado. Ya pues. Entonces esto es 169. Este está 12 por 12, 144. Pasaría a estar. Ese es igual a, voy a nombrarlo, no vaya. 13 menos X al cuadrado. Y la cosa es que esto te va a salir 25. Y después este que está como exponente pasaría como raíz. Entonces acá queda 13 menos X. Ya, ¿esto cuánto sale? 5, ¿no? 13 menos X es igual a 5. ¿Cuánto sería el X? El X va a ser igual a 13 menos 5, pues. Menos 5. ¿Cuánto es esa restita, chicos? Esa resta es 8. 8, ¿no? 8. ¿Dónde está, pues, chicos? Eso sería 8. ¿Alguien me escribió? Nadie. ¿Están vivos? ¿Están vivos, chicos? Supongo que están entendiendo, ¿no? Y ya está. La siguiente pregunta dice, del gráfico calcular alfa. Si P es punto de tangencia. Ya, si P es punto de tangencia. Y ya sabemos que del punto de tangencia, si trazo el radio, que se va a generar un 90 grados. De mitad. Ya acabó. 90 grados, ¿no? Y esto es radio y esto es radio, ¿no? Este de aquí es radio y este de acá es radio. Es decir, otra vez generó un triángulo isósceles.